Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de español, el proyecto Exponer un tema de interés. Primeramente, debemos de saber qué es una exposición. Una exposición es la explicación de un tema con el propósito de informar a los demás o a otras personas lo que sabemos de él de forma clara y precisa. Para poder hacer una exposición debemos de seguir una serie de pasos muy importantes. El primero es elegir un tema que sea interesante, que sea agradable para nosotros y que nos dé mucha curiosidad de investigar. El siguiente paso es formular una serie de preguntas acerca de él. Estas preguntas son lo que nosotros queremos saber del tema, qué dudas tenemos o qué información es la que queremos mostrar a las personas a las que vamos a exponer. El siguiente punto es precisamente buscar la información en base a las preguntas. Después, ordenarla, preparar el material de apoyo, láminas, carteles, diapositivas, etcétera. Y por último, presentar la exposición o presentar la explicación del tema que investigamos. Primeramente, la elección del tema es el primer punto que vamos a tratar. Como ya les dije, debes elegir un tema que les parezca importante e interesante. En nuestro libro de texto de español, en la página 10, vienen 5 temas o 5 ejemplos de temas y viene la descripción de su importancia o el por qué fueron elegidos o por qué sería interesante o importante investigarlos. Por ejemplo, un equipo que vaya a hablar acerca de los dinosaurios, pues ¿por qué? Porque a la mayoría de los niños les gustaría saber cómo vivían, porque fueron animales que vivieron en el pasado hace millones de años y eran enormes, y porque hay mucha información y muchas teorías y explicaciones acerca de por qué desaparecieron. Otro tema interesante son los volcanes, porque a muchas personas les interesa porque viven cerca de ese lugar, porque en nuestro país hay volcanes que están activos, es decir, que en cualquier momento pueden hacer erupción y es necesario saber qué hacer en caso de que esto suceda. Y también conocer de qué forma nos afectan las erupciones volcánicas. Otro tema a elegir o otro tema interesante son los animales marinos. Por ejemplo, porque sabemos que hay animales como las ballenas que llegan a la costa de Baja California, que es una entidad de nuestro país, pero siempre llegan en cierta época del año y sería interesante saber por qué. Porque otra razón podría ser que hemos visto algunas películas de tiburones y queremos saber si en realidad son tan peligrosos como los presentan o es exageración de las películas, o también porque pues tal vez vivimos cerca de las costas y queremos saber más sobre los animales de esa zona. Vienen también las vacunas y los animales del desierto. Les comento, estos solamente son ejemplos y los motivos por los que se podrían elegir estos temas. Es importante tomar en cuenta esto, es importante pensarlo, porque si es un tema que nos asignan o es un tema que no nos gusta o que nada más dijimos, ay, vamos a investigar las hormigas solo por decirlo, y al final no nos agrada, no vamos a hacer el trabajo con gusto, no le vamos a echar ganas y la verdad no vamos a hacer una buena exposición. Entonces sí es muy muy importante que tengamos en cuenta las razones por las que elegimos un tema. Ya que estamos decididos al tema que queremos investigar, sigue elaborar o escribir las preguntas que nos van a ayudar a obtener información. ¿Cómo nos van a ayudar estas preguntas a obtener información? Bueno, vamos a hacer preguntas donde las respuestas
nos van a ayudar a reunir la información más importante y específica del tema que estamos investigando. Estas preguntas son ¿qué? ¿Qué es? Esto es muy parecido a lo que vimos en la noticia, ¿verdad? Vimos en algún tema anterior, ¿cuál? Que se obtiene la información de una noticia o de un hecho haciendo una serie de preguntas. Esto es algo muy similar, solamente que en lugar de buscar noticias sobre algún acontecimiento, vamos a investigar en diferentes libros o en diferentes fuentes de información acerca de un tema en particular. Les voy a mostrar un ejemplo de preguntas para obtener información con el tema de los dinosaurios. Primeramente, ¿qué son los dinosaurios? ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Dónde vivieron? ¿Cuándo existieron? ¿Para qué? Esa, si se fijan, no la completé porque realmente no encontré una pregunta que hacer precisamente con ese inicio. ¿Para qué? Y esto se los dejo así para que vean que no es estrictamente necesario utilizar todas las palabras o todas las preguntas que les mostré en un principio, si no son necesarias o si no hay algo en que utilizarse. Entonces, puede que repitan alguna, a lo mejor el cómo o el dónde la podemos repetir y podemos omitir otras, no hay ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿quién descubrió la existencia de los dinosaurios? ¿Y cuál era el dinosaurio más grande? Este es un ejemplo de preguntas que pudiéramos hacer si vamos a investigar el tema de los dinosaurios. Ustedes van a elaborar las propias preguntas o sus propias preguntas dependiendo del tema que elijan. Otro ejemplo es el que nos menciona el libro de texto. ¿Sí? En el libro de texto nos da el ejemplo del tema de los animales marinos. Esta tablita que les muestro viene en la página 11 del libro de texto de cuarto año. Viene con un título, tema los animales marinos. Preguntas para guiar la investigación. La primera pregunta es, ¿cuántas especies de animales viven en el mar? La segunda, ¿cómo logran respirar los animales que viven bajo el agua? ¿Qué tipo de animales habitan los mares y cuáles son las características de algunos de esos animales? Si se fijan, están subrayadas en rojo para que las identifiquen como con las que les presenté anteriormente. ¿Sí? Que vean que si utilizamos cuántas, utilizamos cómo, utilizamos qué y utilizamos cuáles. Si se fijan, aquí tampoco se utilizaron todas, solamente se utilizaron 4. ¿Por qué? Porque la persona que elaboró esta investigación solamente quería conocer estos 4 aspectos del tema de los animales. Si hubiera querido conocer más, pues hubiera puesto más preguntas. Hasta este punto, vamos a trabajar solamente con las preguntas del tema. Por lo pronto, les sugiero que elijan un tema, ya sea de los que presenta el libro de texto, ya sea que ustedes elijan otro que sea de su interés y elaboren las preguntas con ayuda de las que vimos en este video. Solamente vamos a hacer las preguntas, no más. En el siguiente video vamos por la segunda parte. Por el momento es todo. Nos vemos en la próxima.